Clase de neumatología. Deuteronomio 6:4 es la cita. Es el tema 30. La Trinidad, primera parte. Dice la Biblia en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Shema de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En nuestra última clase de neumatología hablamos acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Ya entendimos que esto nos comprueba que el Espíritu Santo es una persona y no al revés. ¿A qué nos referimos? Y estamos recordando un poco de la clase anterior, que el hecho de que el Espíritu Santo sea Dios nos comprueba que es una persona, no así el hecho de que sea una persona que compruebe su divinidad. Por ejemplo, yo soy una persona, nosotros somos personas, los seres humanos, pero no somos dioses. El hecho de que sea Dios sí comprueba su personalidad y con eso quedan refutadas las herejías como el hecho de que es una fuerza o la mente de Dios o tantas insanidades mentales. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad. Hace un par de años, hablamos ya de teología, hablamos ya acerca de los atributos de Dios, de los nombres de Dios, que nos hablan de sus atributos también. Ese es el Padre, Dios mismo. Hablamos después de Cristología, la persona, obra y estado de nuestro Señor Jesucristo, y varios temas, entre ellos vimos la divinidad de Jesucristo. Ahora, después pasamos a soteriología, que nos ligó con neumatología, que es la persona y obra del Espíritu Santo. Ya estudiamos entonces al Padre, ya estudiamos al Hijo, ya estudiamos al Espíritu Santo. Todo esto nos va a servir de ayuda para entender la Trinidad. ¿Por qué lo estamos dejando en este apartado de neumatología? Porque quería que tuviéramos las bases suficientes para no estar diciendo después lo vamos a entender, después lo vamos a ver. Tal vez algunos conceptos haya que refrescarlos, ir a buscar en las clases anteriores, pero al menos ya los tenemos en mente, otros los vamos a ir recordando conforme avancemos. La doctrina de la Trinidad es una de las más importantes que hay en la fe cristiana y también una de las más incomprendidas. Junto a la predestinación y la unión hipostática, la Trinidad son de las doctrinas que más misterio presenta para el ser humano. Son doctrinas imposibles de reducir a formas lógicas. No vamos a salir de aquí ya diciendo, ya tengo la doctrina de la Trinidad, se da en 2 o 3 puntos lógicos, ya está. No, eso es imposible vaciar la mente de Dios en la mente humana. Es como querer vaciar el océano en una taza de té, se vuelve algo imposible. Sin embargo, sí podemos comprenderla hasta donde el entendimiento y la palabra de Dios nos lo permiten. Para la mente finita del ser humano, el que Dios sea uno y Dios sea trino es una contradicción, pero ambas doctrinas las vemos claramente enseñadas dentro de la palabra de Dios. De hecho, la doctrina de la Trinidad es piedra angular de nuestra fe. Cada vez que la doctrina de la Trinidad se compromete, otras grandes doctrinas se ven comprometidas. ¿Por qué? Porque si negamos la Trinidad, negamos la deidad de Cristo. El negar la Trinidad quiere decir que hay un solo Dios, que entonces Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, la justificación, la santificación, la salvación, la redención, toda la soteriología se va por abajo. La personalidad del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, la soteriología también se va para abajo. Negar la Trinidad es prácticamente negar toda la doctrina histórico-ortodoxa del cristianismo. La palabra Trinidad, para empezar, no se encuentra jamás como tal en la Biblia original, ni tampoco en ninguna traducción respetable. No vas a encontrar jamás en una Biblia, Reina Valera o traducción viviente o lo que sea, Trinidad, la Trinidad. Si alguna traducción la llegara a tener, no sería una traducción muy fiable, ya sería una traducción en la cual estamos metiendo o presuponiendo conceptos ajenos o palabras propias, vaya. Sin embargo, la Biblia sí está llena del concepto de principio a fin. Si lo vamos a ir viendo, la Trinidad no está como tal esa palabra, pero sí la encontramos delineada su concepto. Quiero comenzar leyendo lo que dice el credo niceno. El credo de Nicea se redactó en el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo.
ya la iglesia tenía en ese tercer siglo ciertas controversias trinitarias, había personas que negaban la Trinidad, había personas que la apoyaban, por eso es que se redacta este credo y de ahí nos damos cuenta que es una doctrina que lleva siglos. El credo de Nicea dice así: creemos en un Dios y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado por el Padre, luz de luces, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado no hecho, siendo de la misma sustancia con el Padre. Y creemos en el Espíritu Santo. Allí ya mencionó al Padre, ya mencionó al Hijo y ahora menciona al Espíritu Santo, quien es Señor y dador de vida, procede del Padre y que junto con el Padre y el Hijo es alabado y glorificado y fue quien habló por los profetas. Siglos después, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que es la confesión a la cual nos adherimos como iglesia, redactó lo siguiente en cuanto a la Trinidad. La Confesión de Fe dice así: este ser divino, hablando de Dios, es infinito y hay tres subsistencias: Padre, Verbo y Espíritu Santo, que son de la misma sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. Vaya, los tres son plenamente Dios, pero la esencia es indivisa. En traducción, no son tres dioses. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos sin principio, y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina se conoce como la Trinidad y es el fundamento de nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Esto es lo que dice la Confesión de Fe Bautista de Londres acerca de la Trinidad. Ya después, más adelante, nos adentraremos cuando estudiemos Confesión de Fe en todos y cada uno de los puntos que ya dicen. Solamente queremos dejar asentado que no es una doctrina que estamos inventando, que lleva más de 1000 años redactada y 400 y tantos años ya bien establecida en una confesión de fe. La Trinidad la vamos a definir como sigue para poder entenderla más plenamente. Dice así: Dios se manifiesta eternamente en tres seres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada ser es plenamente Dios y hay un solo Dios. Repito, Dios se manifiesta eternamente en tres seres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada ser es plenamente Dios y hay un solo Dios. Bosquejamos entonces tres proposiciones. La primera, tres premisas. Dios es tres personas. Segunda premisa, cada persona es plenamente Dios. Tercer premisa, hay un solo Dios. Vamos a estudiar cada una de estas proposiciones a continuación de manera breve pero concisa. La primera proposición nos dice que Dios es tres personas. ¿Qué queremos decir con esto? Que no debemos de confundirnos. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, y así. Cada una de las personas de la Trinidad son distintas, son totalmente separadas en cuanto a su personalidad, no así en su esencia. Aquí dejamos un gráfico, vamos a poder ver tanto en el estudio que subimos a internet. Ahí dejamos el gráfico y vamos a ver que la Biblia es clara en cuanto al respecto de que las tres personas son totalmente distintas. La primera cita que nos dice que Jesús no es el Padre es Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué escogimos esta cita? No solamente nos habla de dos personas en la divinidad, Padre e Hijo. Alguno pecare, abogado tenemos. ¿Para quién tenemos abogado? De abogado es Cristo. ¿Frente a quién es nuestro abogado? Frente al Padre. Aquí podemos darnos cuenta que son dos personas distintas. Jesús no es el Padre no es Jesús. El modalismo, y lo vamos a ver la próxima semana, nos dice que el Padre o Dios se presenta de un modo, luego de otro, llamado Padre, llamado Hijo, llamado Espíritu Santo. Esta cita por sí misma tira el modalismo.
es ilógico completamente que Jesús abogue delante de Jesús o que el Padre abogue delante del Padre. Yo no puedo abogar delante de Olaf. Oye, Olaf, por favor, perdona a tal persona. Sí, Olaf, te lo voy a perdonar. Eso resulta ilógico. Aquí vemos que la Biblia nos dice que completamente son personas diferentes Jesús y el Padre. El Espíritu Santo tampoco es el Padre. Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí habla Jesús, Él les enseñará todas las cosas, hasta ahí nada más. Jesús nos dice, el Espíritu Santo lo va a enviar el Padre. Nuevamente entraríamos en una contradicción lógica. Olaf, dile a Olaf que vaya por las tortillas. Yo soy Olaf, ¿cómo le voy a decir a Olaf que vaya por las tortillas? ¿Por qué hago esta reducción lógica? Para que podamos entender que el Padre no le dijo al Padre, te voy a enviar a que santifiques a los elegidos. O sea, es una contradicción lógica. Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo es enviado por el Padre, entonces son completamente distintas las personas. Tercera cita en la cual vemos que el Espíritu Santo no es Jesús, Juan 16:7. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Mas cuando me vaya, les enviará el Espíritu Santo. Volvemos a hacer la reducción lógica. Ya me voy, pero ya regresé. Entonces, Jesús dice, les conviene que me vaya yo, la persona de Jesús, para que regrese otra persona distinta a mí, la misma esencia, el mismo Dios. De hecho, lo vimos en el Evangelio de Juan. Yo mismo voy a estar en ustedes en la persona del Espíritu Santo. Pero lo que queremos entender aquí no es que son distinto Dios, sino que son distintas personas, porque de hecho es el mismo Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hasta aquí vamos bien. La primera premisa es, Dios es tres personas, lo que significa que Jesús no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es Jesús, pero todos son Dios. La segunda premisa, cada persona es plenamente Dios. Además de que bíblicamente las tres personas de la Trinidad son distintas entre sí, no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no son el mismo, son distinta personalidad. La Escritura nos da mucho testimonio acerca de que cada una de esas personas es Dios por igual. Ya lo estudiamos, aquí ya no nos vamos a tardar mucho, estudiamos teología, estudiamos acerca de los atributos de Dios. Para ser de Dios necesitas 3 o 4 atributos como mínimo. ¿Cuáles son? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad. Esos atributos los tiene Dios. Cuando estudiamos teología, atributos de Dios. Aquí tenemos la serie, puedes buscarla y aprender nuevamente de ello. Cuando estudiamos Cristología, vimos varias clases de la divinidad de Cristo y entendimos que Cristo es eterno, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. En otras palabras, Cristo es Dios y es necesaria la divinidad de Cristo para la salvación. Si no, el sacrificio no hubiera sido completamente agradable, propicio, de hecho, dice la Biblia. Y la clase pasada entendimos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, la Escritura es abundante. Ya este punto nos hubiéramos tardado semanas, meses, pero ya lo podemos reducir porque ya tomamos esos temas anteriormente. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ya tenemos las dos primeras premisas. Hasta este punto tenemos dos conclusiones, y ambas bien respaldadas por la Biblia. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios. Si la Biblia solamente enseñara estas dos realidades, no habría problema lógico al interpretarlo. La solución obvia sería simple y sencilla. Hay tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tendríamos un sistema en el que hay tres seres iguales en divinidad. Ese sistema sería politeísta, seríamos más específicamente triteístas. ¿Qué es eso? Que creemos en tres dioses, pero no es así. De hecho, la Biblia dista mucho de esta enseñanza. La Biblia nos enseña no solamente estas dos primeras premisas, falta la tercera, que es, hay un solo Dios. Y esto aquí es donde nuestros amigos, no les puedo decir hermanos, pero sí amigos, unitaristas, arrianos modernos, testigos de Jehová, chocan
con la Escritura y chocan con la realidad de la Escritura. Ellos creen que Dios es uno y empiezan y van bien por el camino, pero después se pierden en las tres personas de la Trinidad y nos dicen que somos politeístas, etc. La Biblia dice que hay un solo Dios. La Biblia es abundante tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. No son tres personas, son tres personas, pero son uno no solamente en propósito y en voluntad, sino en esencia y naturaleza. En otras palabras, Dios es un solo ser. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Le repito, Dios es un solo ser. No tenemos tres dioses, hay un solo Dios. Como podemos ver, no es algo tan sencillo de asimilar ya. Las matemáticas divinas nos dicen que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Cuando estudiamos la unión hipostática fue algo parecido. 100% hombre más 100% Dios igual a 100% una sola persona. No es 200%, tampoco es 50% hombre, 50% Dios, 100% una persona, no. 100% hombre, 100% Dios. ¿Quién? Cristo, estamos hablando, la unión hipostática. Así en la Trinidad, 1 más 1 más 1 igual a 1. Y aquí es donde viene el problema para muchos, que dicen, no, hay un solo Dios, Padre e Hijo no son Dios. O, sí, no, yo no tengo problema, tengo tres dioses. No, no tenemos tres dioses, tenemos un Dios que se manifiesta en tres personas. Ahora, vamos a ir viendo el testimonio escritural. Para empezar, ¿qué nos habla la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento de la Trinidad? ¿Por qué empezamos en el Antiguo Testamento? Porque hay quienes piensan que la doctrina de la Trinidad solamente se expresa en el Nuevo Testamento. Los judíos nos llaman idólatras politeístas y dicen, es que sus escritos espurios metieron el politeísmo, la Trinidad no viene en el Antiguo Testamento nos habla de un solo Dios, y esto no es así. Nosotros creemos que Dios es desde la eternidad. Eso significa que Dios es trino desde la eternidad. Si Dios fuera uno en la eternidad y en determinado momento empezó a ser trino, sí tendríamos un problema. Ya no tendríamos un Dios o una unidad en Dios, sí ya tendríamos tres dioses. Pero Dios es trino desde la eternidad. Él siempre ha sido Trinidad y siempre será Trinidad. Entonces, sería sorprendente si no hubiera indicios en el Antiguo Testamento de la Trinidad. De hecho, la doctrina de la Trinidad la vamos viendo gradualmente revelada en la Biblia. A esto se le conoce como revelación gradual. Poco a poco Dios va soltando la doctrina de la Trinidad en la Biblia. En el Antiguo Testamento no la encontramos explícitamente, y ahorita vamos a ver por qué y por qué Dios lo hace gradualmente. Pero encontramos varios pasajes que sugieren o que incluso implican que Dios es un ser real en más de una sola persona. Vamos a estas citas. Por ejemplo, Génesis 1:26 en la creación. Son citas, repito, no que nos dicen, aquí dice que Dios es trino, no. Son citas que ya sugieren o que implican que en Dios hay más de una sola persona, hablando él mismo en plural. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Los unitaristas dicen que aquí hablaba con los ángeles y que les dijo a los ángeles, vengan, bajemos y hagamos los judíos, pero realmente los ángeles no están hechos a imagen de Dios. Nosotros los seres humanos sí estamos hechos a imagen de Dios. Dice el escritor de Hebreos que a nosotros nos hizo superiores a los ángeles en el aspecto de que estamos hechos a su imagen moral. No somos dioses, ya lo sabemos, pero estamos hechos a imagen de Dios. Entonces Dios habla no con su corte celestial necesariamente, no con los ángeles. ¿De esto prueba la Trinidad? No, pero ya nos da indicios. Génesis 3:22, después de la caída, Dios nuevamente habla en plural y dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente los unitaristas dicen, es que hablaba con sus ángeles, hablaba con... Pues no lo sugiere el texto, aunque tampoco sugiere directamente una Trinidad,
pero ya nos deja ver que en Dios hay pluralidad, que al menos habría más de una persona, mínimo dos. En este caso nosotros sabemos que son tres porque la revelación ya la tenemos completa. ¿Es la única cita esas dos? No, hay más. Génesis 11:7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, hablando del relato de Babel. Es que hablaba con los ángeles y les dijo, pues si nosotros hemos leído el relato, no dice nada de que bajaron ángeles o de que ángeles intervinieron para que el ser humano tuviera confundida su lengua. El que bajó, intervino fue Dios. Él habla en plural consigo mismo. Repito nuevamente, ¿significa que esta nos habla de la Trinidad? No, pero nuevamente nos deja vislumbrar un poquito. Isaías 6:8. No solamente en Génesis, no solamente Moisés delinea la Trinidad, también lo encontramos en los profetas y en los escritos poéticos. Salmo 110:1, ahorita lo vamos a leer. Isaías 6:8 dice: después de esto oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Cuando Isaías está delante del trono de Dios y empieza a escuchar y se da cuenta que el Señor necesita, él levanta la mano y dice, envíame a mí, yo iré. Lo que nos interesa aquí es la pregunta. El Señor habla consigo mismo y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviamos nosotros? Nuevamente hablando en plural. Salmo 110:1. Ya vimos en la Torá, ya vimos en los profetas, ahora vemos en los escritos poéticos que Dios habla consigo mismo en plural. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esta cita es la que hace mención en el libro de Hechos el apóstol Pedro, hablando David, y pregunta a Jesús. De hecho, también en los evangelios sinópticos, ¿por qué dicen que el Mesías, que el Cristo es hijo de David, si él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor? La parte que nos interesa aquí es que David, inspirado por el Espíritu Santo, hace una mención de que hay más de una persona en la divinidad. El Señor dijo a mi Señor. Salmo 110:1 es la cita. Además, hay pasajes en el Antiguo Testamento que el ángel del Jehová o el ángel del Señor se le acredita como a Dios mismo. Esto lo estudiamos cuando vimos Cristología, valga la redundancia, cuando vimos Cristología, nos dimos cuenta que el ángel de Jehová, ¿quién es? Es Cristo preencarnado. ¿Qué significa? Que Cristo es desde la eternidad. En el Antiguo Testamento, como todavía no tomaba el cuerpo humano, todavía no se vaciaba en el vientre de María para nacer en la persona de Jesús, entonces el Verbo, que es como se le conoce, o el Hijo de Dios, o Jesucristo, da igual como le quieras llamar, es la misma persona, el Verbo se manifestaba en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. ¿Esto nos prueba la Trinidad? Nuevamente decimos que no, pero nos muestra que hay más de una persona en la divinidad, que Dios es uno, pero que dentro de esa unidad hay más de una persona. El ángel de Jehová comienza en las citas, ahorita les vamos a citarlas y a leer algunas, comienza hablando de sí mismo, entonces el ángel del Señor se apareció y termina hablando de él como Dios. Entonces el Señor la Biblia hace una mención clara entre su ángel y Dios mismo. Entonces ya encontramos más de una persona en la Trinidad. En Génesis 16:13, vamos a leer primero esa cita, dice, entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres el Dios que me ve. ¿Qué estamos hablando aquí? Agar, la sierva egipcia de Abraham, tiene un hijo llamado Ismael. Cuando Sara queda embarazada, ya no le gusta cómo la ve la sierva egipcia, los corre Abraham de su casa. Agar dice, ya voy a dejar que mi hijo se muera, no quiero verlo morir. Lo deja por allá a distancia de un tiro de arco, unos 100 metros. Y entonces se aparece el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dice, mira, hay una promesa, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 13 dice que Agar dice, entonces llamó el nombre del Señor que hablaba con ella, tú eres el Dios que me ve. Comienza hablando de él, la Biblia, del ángel de Jehová, y termina hablando de Dios. Esto nos respalda la escritura que Cristo es el ángel de Jehová, y al mismo tiempo nos deja ver que en la divinidad hay más de una persona.
Ocurre lo mismo con el ángel de Jehová en Génesis 22:15, en Éxodo 3 del 2 al 6, el llamamiento de Moisés. Moisés vio la visión de la zarza ardiendo y dice, ahí está el ángel de Jehová, voy a ir. Y después el ángel de Jehová le empieza a hablar como Jehová mismo. Le empieza a decir, yo soy el Dios de tus padres y quítate el calzado porque la tierra que pisas es santa, etcétera. En Éxodo 23:20, en Jueces 2:1, en Jueces 6:11, en todas estas citas vemos que empieza hablando del ángel de Jehová y termina hablando del ángel de Jehová como Dios mismo. ¿Qué nos apunta esto? A la divinidad de Cristo, a la preexistencia de Cristo y a la pluralidad en la divinidad. Si dejamos hasta aquí, podríamos decir, bueno, entonces la Biblia nos habla de pluralidad en la divinidad. Nos habla de hecho de dos personas, el Padre, plenamente revelado, ahí no hay ningún problema, y el Hijo, el ángel de Jehová. Pero no solamente eso, también hay pasajes donde se distingue al Espíritu de Jehová mismo. Éxodo 31:3. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Cuando se iba a construir el tabernáculo, la Biblia dice que el Señor le dice a Moisés, trae a las personas, vamos a hacerle así, así, así. Y entonces habló el Señor, dice, y habló Jehová, yo aquí tengo a esta persona y lo ha llenado el Señor del Espíritu de Jehová. ¿Por qué no dice, lo llené de mi Espíritu? Aquí nuevamente vemos que hay una distinción entre Jehová y el Espíritu de Jehová. Isaías 63:14. Isaías 63:14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Nuevamente, el que está hablando aquí es Jehová y habla de su Espíritu como en tercera persona. Entonces, no solamente es un recurso literario, porque hay quien dice, es un recurso literario, sí, y nosotros lo llegamos a usar también en nuestro lenguaje. Es que Olaf está muy cansado hablando de mí mismo, pero en tercera persona. Pero no solamente es un recurso literario, también nos deja ver que Dios hace distinción entre su Espíritu y Él mismo, vaya, entre el Padre y el Espíritu. Ezequiel 3:14 y Joel 2:28. Joel 2:28. Que es la cita que hace mención Pedro en el libro de Hechos. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. ¿Por qué es importante esta cita? Porque viene hasta en el Nuevo Testamento, no solamente eso. De hecho, estamos hablando acerca de que en el Antiguo Testamento ya estaba delineada, vislumbrada la Trinidad. Es importante esta cita porque vemos aquí a Jehová o al Señor mismo, lo llamamos Jehová o Yahvé, aunque Jehová no es una traducción muy aceptable, o al menos no nos agrada tanto. Es importante esta cita porque aquí vemos nuevamente a Dios, al Señor hablando de su espíritu. Les voy a dar de mi espíritu, no dice de mí, dice derramaré de mi espíritu. Entonces, hasta aquí vemos que la Trinidad está en el Antiguo Testamento e implícita en citas donde Dios habla en plural, implícita en citas donde vemos al ángel de Jehová, que es Cristo, ya es una segunda persona, implícita también donde habla del Espíritu de Jehová, haciendo distinción de Jehová mismo. Y aquí viene lo importante, ¿por qué la Trinidad se reveló de forma gradual? ¿Por qué fue así? ¿Por qué no desde el principio Dios le dijo a Moisés, a ver, yo soy Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí está, ya, escribe mi espíritu, mi ángel, que es el verbo, lo voy a enviar? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué la revelación gradual de la que hablábamos hace un momento? Porque en el Antiguo Testamento era esencial la unidad de Dios, que fuera clara, que fuera revelada, que fuera enfatizada. ¿Por qué? Porque Israel estaba rodeada de tribus y naciones que se habían apartado del conocimiento original del Dios único. Hay muchos que han teorizado y dicen, la religión en el ser humano evolucionó del politeísmo al monoteísmo, pero la evidencia arqueológica nos deja ver lo contrario.
Y la evidencia bíblica es abrumadora. El libro de Génesis dice que todos conocían, que Adán tenía conocimiento de Dios, Abel y Caín, los primeros habitantes, sabían que había un solo Dios. Pero empezaron las generaciones posteriores en su pecado a alejarse más y más y más del conocimiento de Dios y denigraron del original monoteísmo al politeísmo. Esto le hubiera pasado también al pueblo de Israel si Dios no lo hubiera elegido. Para Dios era muy importante que dijeran, que supiera su pueblo que hay un solo Dios, que dejaran la mentira del politeísmo. Las naciones gentiles adoraban a una gran variedad de dioses representadas por imágenes y esculturas hechas por manos. Esto es la idolatría, que es el pecado que Dios más abomina. Por eso Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Las naciones que estaban alrededor de ellos tenían un Dios para el sol, uno para la luna, uno para la fertilidad, uno para el agua, y a Dios abomina eso. Es el pecado más abominable, la idolatría, porque le quitas la gloria que el único Dios verdadero se merece para dársela a cualquier otra cosa creada. En Deuteronomio 6:14 dice, no andarán en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en sus contornos. Dios le dice a Moisés bien claramente, oye, tienes un solo Dios y te lo voy a dejar claro. Los otros pueblos que están a tu alrededor tienen muchos dioses. Yo no quiero que tú andes así. Tú tienes un solo Dios. Los indicios que tenemos de la naturaleza trina de Dios en el Antiguo Testamento son solamente claros a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la revelación completa, la encarnación de Cristo y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Si hubieran introducido el concepto de la Trinidad, Dios, en una nación que apenas comenzaba, con el entorno que lo rodeaba de tanta politeísmo, hubiera sido prematuro, confuso y hubiera dado pie a la idolatría desenfrenada. Si de por sí Israel se tiró a la idolatría y cada vez que podía iba, y los profetas decían, fuiste y te prostituiste en un árbol frondoso y rendiste culto a la reina del cielo y te rendiste culto a animales y te volviste idólatra. Ahora si Dios le dice, oye, soy un Dios trino, ellos lo hubieran entendido como, tenemos 3 dioses, mira, somos como las otras naciones que tienen muchos dioses, nosotros tenemos 3 dioses, entonces no hay problema, somos igual que todos. Por eso es que Dios dice, no, primero quiero que entiendas bien que soy uno. ¿Por qué nosotros entendemos estos pasajes ya de que Dios es trino? ¿Por qué vemos estos pasajes en donde sugiere la Trinidad, hablando de Dios en plural, donde habla del Espíritu de Jehová diferente de Jehová y del ángel de Jehová diferente de Jehová mismo? Vaya, Espíritu, Padre y Verbo en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué ellos no lo hicieron? No es porque somos mejores, no es porque somos más inteligentes ni merecedores, es porque tenemos la revelación completa. La luz del Nuevo Testamento nos ilumina los pasajes del Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, caminaron 3 años y medio con Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene y les da la mente de Cristo, en ese momento dicen, ya entiendo, Jesús es mi Dios, es mi Señor. Yo toda mi vida he entendido que el Padre es mi Dios y mi Señor. Y ahora veo que el Espíritu Santo es mi Dios y mi Señor. Ya entendí, no tengo 3 dioses, tengo un solo Dios manifestado en 3 personas. Por eso es que ellos jamás escribieron la palabra Trinidad, para ellos no era necesario. Ellos lo vivieron de primera mano, ellos estuvieron ahí y tuvieron la revelación plena y completa. Nos la dejaron ya delineada en el Nuevo Testamento y por eso es que nosotros ahora vemos citas como las que leímos de Éxodo, del ángel de Jehová, de Génesis, de Ezequiel, de Joel, y nosotros decimos, oye, ahí me está delineando la Trinidad. No es que los judíos no la vieran porque son ciegos o no pueden, no es porque somos mejores, es porque tenemos la revelación completa. Ahora, ¿el Nuevo Testamento da testimonio de la doctrina de la Trinidad? Sí, lo acabamos de decir. Pero no significa que enseñaran que había 3 dioses. El Nuevo Testamento, nos enseña enfáticamente que Dios es una unidad. El Nuevo Testamento nos enseña enfáticamente que Dios es uno, para que no digan
es que ustedes los cristianos, los judíos, llegan a hacer mención, es que ustedes tienen un escrito espurio, falso, donde hablan de 3 dioses. No, el Nuevo Testamento, vamos a leerlo, 1 Corintios 8 del 4 al 6, nos dice que Dios es uno. Para los escritores del Nuevo Testamento, repito, no había ninguna confusión. Ellos decían, Dios es uno. Pero yo caminé con Jesús, sé que Jesús es Dios. Y yo vi al Espíritu Santo llegar y lo veo obrando en mi vida y sé que el Espíritu Santo es Dios. Pero sigo sabiendo que Dios es uno. 1 Corintios 8 del 4 al 6 dice, acerca pues de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Primera mención. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, hablando de la idolatría Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. El apóstol Pablo tenía bien claro, solamente hay un Dios. ¿Es la única cita? No. Efesios 4 del 4 al 6. Efesios 4 del 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Santiago 2:19, Santiago escribe su carta y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, el Nuevo Testamento no habla de 3 dioses. El Nuevo Testamento es claro y dice, hay un solo Dios. Después de que Jesús va al cielo, asciende al cielo después de resucitar, el Espíritu Santo llega 50 días después en el Pentecostés. En ese momento las mentes de los apóstoles son cambiadas por la mente de Cristo y la doctrina de la Trinidad fue clara para la iglesia a partir de ese momento. A partir de ese momento los escritores del Nuevo Testamento no tuvieron necesidad, repito, de incluir la palabra Trinidad porque tuvieron el contacto directo. No hubo ninguna confusión para ellos. Ellos seguían sabiendo que tenían un solo Dios, pero que se manifestó a ellos en 3 personas diferentes. Tal es el caso que dejaron el orden en la Escritura, lo dejaron delineado en la Escritura, Vamos a ver todas las citas, o algunas citas que nos hablan de la Trinidad claramente en el Nuevo Testamento. La primera de ellas, el bautizo de Jesús, Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, una de las personas, ahí está, Jesús es Dios y ya lo sabemos. Después de que fue bautizado, subió del agua y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu, segunda persona, el Espíritu es Dios y ya lo sabemos. De hecho, aquí es muy explícita la cita, el Espíritu de Dios, que descendía como paloma. Ya vimos el simbolismo, porque le llama paloma, no es que el Espíritu Santo es una palomita, es una tontería. Venía sobre él y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿Quién habló en el cielo? El Padre. Entonces, en el bautismo de Jesús están involucrados el Padre, hablando desde el cielo, el Espíritu descendiendo sobre Jesús y Jesús mismo. Y esta es una de las citas que más derrumba, junto con otras que vimos anteriormente, el modalismo. No puede al mismo tiempo Jesús estar tomando bautismo y hablar arriba en el cielo y descender como paloma, y esta fácilmente tira el modalismo. Mateo 28, 19. Para Mateo no hubo ningún problema, él dijo, sí, tal cual, así fue como sucedió. Yo escuché al Padre hablar, vi a Jesús estando bautizado y vi al Espíritu bajar. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos, dice en el nombre, no en los nombres, hablando de la unidad de Dios y la Trinidad aquí mismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, primera persona que encontramos, es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, segunda persona, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, por si nos quedaba duda del Señor, es el mismo, hablando de Dios Padre. Pero Dios que hace todas las cosas es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Hasta el 6 nada más, perdón. Ahí están las tres personas. Efesios 5, 18 al 20. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes llénate del Espíritu. Ahí está una persona de la Trinidad. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos, cantando alabanzas al Señor en sus corazones, dando siempre a todo, gracias a Dios por todo. Ahí está otra persona, en el nombre de Jesucristo. Ahí está la tercera persona. En 3 versículos encontramos las 3 personas divinas. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, ahí está una persona, respecto a ustedes, hermanos, por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, ahí está la segunda persona, a lo cual les llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. En 2 versículos encontramos a las 3 personas. Segunda de Corintios 13, 14. Si nos damos cuenta, los escritores del Nuevo Testamento no tenían ninguna confusión, ningún problema con mencionar al Padre, con mencionar al Hijo, con mencionar al Espíritu Santo, sabiendo que es el mismo Dios, pero que son diferentes personas, como ya lo entendimos. Segunda de Corintios 13, versículo 14. En un solo versículo lo encontramos, dice: la gracia del Señor Jesucristo, ahí está una persona, el amor de Dios, ahí está otra, y la comunión del Espíritu Santo, ahí está la tercera, sean con ustedes. Y una cita más, Judas 20 y 21. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre la santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ahí hay una persona, conservándose en el amor de Dios, ahí está la segunda, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí está la tercera persona. El orden más usual que nosotros, la cristiandad ortodoxa, históricamente utiliza para la Trinidad es la llamada fórmula bautismal. El orden es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sin embargo, en las 2 últimas citas aparecen primero Jesús y el Espíritu Santo respectivamente. En 2 Corintios 13, 14 dice la gracia de Jesucristo. En Judas 20, 21 dice el Espíritu Santo esté con ustedes. Entonces vemos que con estas citas podemos concluir que el Hijo y el Espíritu no son inferiores al Padre. Repito, eso sería triteísmo, o en este caso sí sería idolatría, porque el Padre es el Dios verdadero y hay dos dioses pequeños, Hijo y Espíritu Santo. Eso es blasfemia y eso es herejía y es idolatría, porque tendríamos un Dios y dos diosesitos. Entonces no es así. Ya la próxima clase lo vamos a entender. ¿Por qué a veces Jesús mismo dice el Padre es mayor que yo? ¿Por qué el orden de la Trinidad? ¿Por qué las herejías y cómo se contrarrestan con la palabra misma? Lo que era importante entender es que en la Trinidad hay orden, ya también lo hemos estudiado algunas veces. Entonces, ya para recapitular y para terminar, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es difícil de entender, como lo es la predestinación, como es la unión hipostática. La doctrina de la Trinidad la resumimos en 3 proposiciones. Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios, pero solamente hay un Dios. Si nosotros guardamos las 2 primeras proposiciones, somos triteístas, pero la Biblia menciona 3 personas. ¿Qué significa? Que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Son personalidades distintas. Cada persona es plenamente Dios. Esto lo estudiamos en teología, lo estudiamos en cristología, lo vimos la clase pasada de neumatología. Pero solamente hay un Dios. Esto nos lo marca el Antiguo Testamento muy claro, no solamente Deuteronomio 6:4, el Shema,
Todo el Antiguo Testamento nos dice un solo Dios. Entonces, ¿por qué creemos en la Trinidad? Si Dios es trino desde la eternidad, sí, ya vemos bosquejos. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la revelación es gradual. En el Antiguo Testamento vemos gradualmente cómo Dios va metiendo poco a poquito la doctrina de la Trinidad. Primero en citas como Génesis, donde hace una mención de la pluralidad, en citas del ángel de Jehová, que ya nos habla del verbo, en citas del Espíritu de Jehová, que ya nos habla de una tercera persona. ¿Por qué fue de forma gradual? Para que Israel no cayera en la idolatría que estaban los demás pueblos. Porque nosotros lo entendemos y ellos no, porque nosotros ya tenemos la luz completa del Nuevo Testamento que nos ilumina este tipo de pasajes. Pero el Nuevo Testamento no habla de tres dioses. El Nuevo Testamento habla de un solo Dios manifestado en tres personas. Hasta aquí termina la clase del día de hoy. Ya la próxima clase veremos, como les decía, las herejías trinitarias y el orden económico, la subordinación económica en la Trinidad. Ya lo entenderemos la próxima clase.